Mis saludos a cada uno de ustedes, mis queridos estudiantes del quinto de primaria. El día de hoy vamos a trabajar como parte de este segundo bimestre los llamados textos no literarios. Para ello debemos recordar una información que ya en el primer bimestre habíamos dado como punto de partida para el desarrollo de los diferentes tipos de textos que conocemos y son parte de nuestra comunicación. Los textos no literarios. Estos son un tipo de textos que carecen de ficción, ya que obedecen a la realidad en la que vivimos. ¿A qué me estoy refiriendo con que carece de ficción? Quiere decir que estos textos no son fantasiosos, no son imaginarios, ¿no? Sino más bien son textos reales. Estos textos se van a crear a partir de lo que nosotros vivimos cada día y que son parte también de lo que está a nuestro alrededor en esta realidad en la que vivimos. Los textos no literarios tienen la característica de que el autor va a exponer sin tomar en cuenta sus sentimientos. ¿Qué quiere decir esta parte? Vale decir que los textos no literarios, cuando transmiten algún mensaje, estos no toman en cuenta lo que sienta el autor. Aquí no vamos a encontrar algún tipo de alegría o de tristeza, ¿no? Como sí veíamos en los textos literarios, donde el autor buscaba sobre todo llamar la atención, generar algún tipo de sentimiento. Los textos no literarios solamente tratan de informar, ¿no? Más no conmover los sentimientos de nadie, del receptor, ¿sí? Por eso es que no manifiestan sentimientos estos tipos de textos. Y finalmente podríamos decir como otra idea adicional de que los textos no literarios tienen como propósito, y lo dije en la idea anterior, solamente de exponer o informar. Lo que buscan es que el receptor esté informado, que el receptor tenga la información necesaria sobre algún aspecto de la realidad en la que vivimos, de tal manera que el lector, el receptor, se mantiene informado y con conocimientos que, de acuerdo al tipo de texto no literario, el autor tiene como intención transmitirle. ¿Qué tipo de textos son los que vamos a trabajar para este bimestre que empezamos con esta sesión? Vamos a ver aquí la receta, los afiches, los manuales, las noticias y los diccionarios. Como podemos notar, cada uno de ellos tienen simplemente la intención de transmitir información, de tal manera que a través de ese propósito vamos a conocer este tipo de textos llamados no literarios. Conoceremos a cada uno de ellos de manera general, a manera de una visión global, que luego, uno a uno, en las siguientes sesiones, empezaremos a desmenuzarlas, a conocerlas y ampliar su información. La receta. Cuando hablamos de una receta, ¿sí?, debemos tomar en cuenta que es un tipo de texto instructivo, que lo que tiene como intención es brindar indicaciones. Cuando se trata de un texto instructivo, lo que se busca es que el emisor, el que crea el texto, busca que éste oriente, brinde algún tipo de forma para que el receptor pueda realizar algo, pueda llevar a cabo algún tipo de acción, ¿sí? Y para ello el receptor le brinda, o el emisor le brinda, el autor le brinda algún tipo de indicación u orden para que se pueda cumplir, para que se deba cumplir. Por esto ahí están las indicaciones. En la receta se toma en cuenta al destinatario, es decir, al receptor, ¿sí?, qué es lo que se desee que aprenda, qué es lo que se desee que haga, en función al contenido que tenga esta receta o este tipo de texto. Entonces, este tipo de información, este tipo de texto, lo que tiene como elemento central es el receptor, el destinatario, a quien va dirigido este texto. El uso de este texto es necesario que sea práctico, sencillo, fácil de entender, porque si queremos que el receptor aprenda, si queremos que el receptor haga algo, pues hay que orientarlo de la manera más fácil para que éste pueda cumplir el propósito que tiene este texto instructivo llamado receta.
Aquí vamos a ver las dos formas básicas del texto llamado receta. Uno de cocina y el otro médica. Segundo tipo de texto, el afiche. El afiche es un texto a través del cual se difunde un mensaje. Y este mensaje contiene imágenes y tiene textos, ¿sí? Y va a desarrollarse en función de un tema en específico. Quiere decir que el afiche utiliza dos elementos básicos, imagen y texto. Y a través de ellos, en ese orden, imagen y texto, a través de ellos difundir un mensaje. Esa imagen y ese texto será, ¿no?, utilizado de acuerdo al tema que el autor desee transmitir en este tipo de texto. ¿Cuál es el objetivo que tiene un afiche? El objetivo es que el autor va a convencer para que ese receptor al que se dirija pueda adquirir un bien, es decir, un producto, ¿no? Algún tipo de alimento, algún tipo de artefacto, ¿no? Un producto que compre, que adquiera, o también de repente algún tipo de servicio, es decir, que pueda a través de este afiche el lector, el receptor, ¿no?, pueda buscar al autor del texto para que éste pueda darle algún consejo, alguna orientación, algún tipo de servicio. El afiche se utiliza en todo tipo de comunicación. Es muy usual, es muy utilizado, ya que llama la atención con mucha facilidad, ya que es fácil de poder ser utilizado con el propósito de captar la atención del lector, ¿no? Por eso lo vamos a ver y lo encontramos en diferentes lugares. Vamos a ver algunos de ellos, ¿no?, a manera de referencia. Tenemos los afiches propagandísticos, ¿no?, y los afiches publicitarios, y cada uno con sus respectivas características que lo diferencian entre sí. El manual. El manual es un texto en el cual se recogen aspectos básicos de una materia. Es decir, los manuales o el manual tiene la particularidad de tomar en cuenta algún tipo de texto, algún tipo de asunto, algún tipo de ciencia, algún tipo de tema, ¿sí?, sobre el cual se van a brindar cierta información. Permite comprender el funcionamiento de algo, es decir, el manual nos va a brindar información básica, de acuerdo a la materia, cómo funciona, para qué sirve, cuál es su utilidad. De tal manera que permite esa información básica al receptor según el tipo de tema o materia que esté tratando. El manual sirve a las personas para que estos se desenvuelvan en una determinada situación. Quiere decir que a través de un manual las personas van a estar orientadas para que puedan realizar algo muy parecido a la receta, ¿no?, pero que tiene otros detalles que lo hacen diferente. Diríamos entonces también, aunque no lo mencionamos aquí, que el manual tiene también la misma característica de ser un tipo de texto instructivo, ya que va a orientar a las personas a que estos hagan algo, en determinada circunstancia, según sea el caso. Aquí vemos algunos de ellos, ¿no? Manuales de procedimientos, un manual técnico, un manual de calidad, y cada quien con su respectivo objetivo. La noticia. La noticia es un tipo de texto periodístico que informa un acontecimiento de actualidad, ¿no? Periodístico porque lo encontramos generalmente en estos medios, ¿no? Lo desarrolla un periodista generalmente, o sea, una persona que ha cumplido o que tiene condiciones para poderla desarrollar y poderla transmitir. Esta persona, este periodista, informa, ¿no?, sobre hechos que ocurren en estos momentos, hechos que han ocurrido recientemente, ¿no?, y que son de interés de todos nosotros, del público en general. Este tipo de texto nos va a referir diferentes hechos, diferentes acontecimientos, ¿no?, ya sean políticos, económicos, sociales, deportivos, científicos, artísticos, ¿no?, religiosos, ideológicos, etc. Cualquiera que sean estos hechos, todos tienen que tener, digamos, o tienen que haber sido recientemente, ¿no?, desarrollados. Es decir, son hechos que hayan ocurrido recién y que interesen al público, por supuesto.
Los eventos informados, ya que hemos mencionado esto anticipadamente, estos eventos o acontecimientos, sinónimos chicos, acontecimientos, hechos, eventos, ¿no? Estos eventos informados deben ser necesariamente recientes, que hayan ocurrido recién, hoy, o ayer, o hace poco, ¿no? Ciertos, es decir, que realmente hayan ocurrido, que verdaderamente hayan ocurrido, que sean comprobables, es decir, que todos tengamos la posibilidad de comprobar que realmente ocurrió. Noticias como las económicas, las deportivas y las políticas son los diferentes tipos o clases de noticias que vamos a ir reconociendo, analizando posteriormente. El diccionario. El diccionario es un libro que recopila, que reúne, que junta diferentes vocablos o palabras que corresponden a una lengua en particular, ¿no? ¿A qué me refiero con este punto? Que el diccionario es un tipo de texto que va a reunir a manera de una lista, a manera de una nómina, todo un conjunto de palabras que son parte de nuestra lengua, ¿no? Y gracias a esa reunión de palabras, nosotros vamos a conocer con mayor claridad qué significado tienen estas palabras. Nos permiten conocer con mayor detalle y amplitud el significado de las palabras para que nosotros, los hablantes, podamos utilizar de manera más adecuada y de manera más conveniente nuestro idioma, nuestra lengua, ¿no? Saber exactamente qué significan las palabras que nosotros vamos a utilizar y así debamos hablar, utilizarlas de la forma más conveniente. El diccionario es una fuente muy importante para que podamos aprender, ¿no?, lo que hemos dicho anteriormente, de manera más adecuada, más correcta, cómo debemos escribir también nuestras palabras. No solamente hablarlas, sino también escribirlas, porque nosotros nos comunicamos en forma oral y en forma escrita, ¿no?, nuestra lengua. Usamos nuestra lengua dentro de dos formas, o de dos formas, ¿no?, oral y escrita. Así como las debemos hablar convenientemente, también las vamos a escribir de manera correcta. Y aquí entra a tallar la ortografía. Un diccionario, ¿no?, es muy diverso, ya que el vocabulario de nuestra lengua es tan amplia y tiene que ver con diferentes aspectos de nuestra realidad, nuestra información, nuestro conocimiento. He ahí que los diccionarios, para que podamos tener todos los detalles que sean necesarios en su buen uso, ¿no?, los diccionarios tienen diferentes formas o presentaciones, de acuerdo al asunto o tema que estos traten. Así vamos a ver diccionarios de idiomas, diccionarios de historias, de arte, literatura y así por el estilo, de diferentes características o contenidos. Y ahí que tenemos, ¿no?, diccionarios etimológicos, bilingües, enciclopédicos, por ejemplo. Muy bien, luego de haber trabajado de manera amplia o detallada este tipo de información panorámica que hemos dado sobre los diferentes tipos de textos no literarios, para entretenernos un poco les invito a leer uno de ellos, ¿no?, uno muy conocido. A la vez, de repente, aprovechando esta cuarentena que están ustedes en casa, preparen un platito más para compartir en familia en este momento con todos los integrantes, con papito, con mamita, con los hermanitos si es que están allí también, y otros más que puedan compartir nuestro querido y cálido hogar. Un gusto pasar este momento con ustedes, chicos. Ha sido interesante también. Saludos a papito y mamita y nos encontramos en la siguiente sesión.